que, y esto aplica al Frente de Todos, a Cambiemos y a la Argentina, estamos con Luis Naidenov, el jefe del interbloque Cambiemos en el Senado, senador por Formosa. Muchísimas gracias, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos vimos hace unas semanas y prometiste venir después de la elección, no importara el resultado, así que aquí estás. Luis, esta gobernabilidad que se inicia con este gesto del encuentro entre el presidente Mauricio Macri y el presidente electo Alberto Fernández, ¿es simplemente una simbología de Estado o depara un trabajo más consensuado hasta diciembre, realmente? Bueno, espero que la simbología se traduzca en hechos prácticos que sirvan a la sociedad. Me parece que transcurrir de acá hasta diciembre una transición ordenada, el primer encuentro del presidente Macri con el presidente electo Alberto Fernández, me parece que es un muy buen punto de partida para una Argentina que confrontó hasta extremos inimaginables, como por ejemplo no cumplir con el ritual del traspaso del mando presidencial. A mí me parece que de aquí hasta diciembre tenemos que encontrarnos con un escenario donde el equipo de gobierno de Alberto Fernández con los ministros del presidente Macri puedan ordenar justamente lo que tenga que ver con el andamiaje del funcionamiento de los ministerios, una rendición de cuentas de la jefatura de gabinete de cómo está plantado la Argentina en sus distintas áreas, como debería ser. Por lo tanto, espero que sea el puntapié inicial de un cambio enorme, si tenemos que dimensionar con el punto de partida que nos tocó gobernar en 2015. Luis, hablando de otro punto de partida, el del primer kirchnerismo, el nestorismo, allá por 2003 con Alberto Fernández como jefe de gabinete. ¿Esa transición es parecida a esta? Es decir, ¿Alberto Fernández se va a encontrar ante una transición de gobierno que ya conoce o en un escenario completamente distinto? No, se va a encontrar con un país mucho más ordenado, ordenado desde lo fiscal. Se va a encontrar ¿Más ordenado con que el que dejó Labaña con Duhalde? A ver, Labaña con Duhalde le tocó la tarea sucia de sincerar un tipo de cambio que le permitió a la Argentina en el 2003, o mejor dicho a Néstor Kirchner, de gozar de los beneficios de los valores de los commodities y con un cierto excedente que construyeron los pilares del superávit fiscal y el superávit comercial en la Argentina. Los famosos superávit gemelos, que a partir del portazo de Labaña en el 2007, cuando denuncia la cartelización, se diluyeron. Bien, Ahora, pero al inicio estaba con mejor una que hoy. bocanada de aire fresco. Hoy la Argentina no tiene margen de bocanadas de aire fresco, lo que sí tiene un Estado ordenado. Ordenado en lo fiscal, porque, digamos, en el 2015 te acordarás que asumiste con un déficit de 8 puntos y vas a converger con un equilibrio fiscal, te vas a encontrar con un Estado que sinceró sus estadísticas, te vas a encontrar con un gobierno que también facilita, si se tiene que discutir, el reperfilamiento de la deuda en el Congreso de la Nación, y nosotros vamos a ser responsables en el tratamiento de ese reperfilamiento si lo necesita el futuro gobierno a partir del 10 de diciembre. Te vas a encontrar fundamentalmente con un Estado que funciona desde lo institucional, se recuperó la institucionalidad en la Argentina. Por lo tanto, el desafío que tendrá de aquí en adelante tiene que ver, bueno, desde nuestra mirada, o mejor dicho, me hago cargo de lo que digo, con que esta Argentina no tiene margen para los atajos, ni el facilismo, ni ese populismo nostálgico que se vivió en los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, ese populismo nostálgico no lo tiene por una cuestión de contextos globales, de precios de commodities muy distintos a los años kirchneristas, o por el legado de este gobierno, inflación del casi más del 55%, la actividad económica parada, endeudamiento a niveles récords. ¿Por qué? No lo tiene porque el país no crece desde el año 2011 y nunca solucionó ese estancamiento que se generó en el 2011. No lo tiene porque desde el 2015 tenés un pilar base de 30% de argentinos en la pobreza, porque desde el 2015 de cada 3 viviendas, una estaban construidas en situación de irregularidad y precariedad. Y en estos 4 años, así como se ordenó desde lo institucional, la materia pendiente para nuestro gobierno fue, digamos, justamente que el contexto económico, no ordenar los desequilibrios macroeconómicos heredados que te afectaron en el resultado electoral.
Pero la realidad es distinta. Acordate, Luciana, a ver, hay ministros que se hicieron cargo de las áreas y prácticamente era una especie de tierra arrasada. Yo creo que eso hay que dejar de lado y mirar para adelante. Luis, en el escenario del domingo, en el escenario de Frente de Todos, en la aceptación del triunfo, se lo vio a Axel Kicillof, gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, muy contundente a la hora de señalar los problemas que ha dejado, de acuerdo con su mirada, la gobernadora Vidal después de 4 años de gestión. ¿Te parece que esa estrategia, en ese contexto inesperada, porque la gente se pensaba que iba a haber un discurso de festejo o conciliatorio en términos de voluntades de la ciudadanía, ese señalamiento tan blanco y negro de la herencia recibida ahora, es para no cometer el error de Cambiemos cuando en 2015 no señala del todo la pesada herencia y no le explica a la sociedad en ese error que muchos señalan como error de comunicación lo que estaba recibiendo? Sí, lo que pierde de vista Kicillof quizás que desde 1983 a la fecha solamente en 2 periodos gobernó la oposición y en todos los años anteriores el peronismo se hizo cargo de la provincia de Buenos Aires. Y si en la provincia más rica de la Argentina hoy tenés grandes bolsones de pobreza y fundamentalmente los fenómenos de los condurbanos, mucho tiene que ver ese peronismo que hoy representa Kicillof. Creo que se trató quizás de un discurso mucho más de barricada porque quizás le sorprendió la convocatoria del propio presidente Macri de reconocer un resultado electoral, de la convocatoria al diálogo, de demostrar que nuestra fuerza Juntos por el Cambio tiene una vocación de cambiar en serio la Argentina y en el rol que nos toque a partir de diciembre vamos a tener una mirada constructiva, pero ojo, representamos prácticamente el 41% del electorado que nos votó por una Argentina que se maneje en el marco del sinceramiento, una Argentina que respete una justicia independiente, de una Argentina que dé una lucha frontal contra el narcotráfico, de una Argentina que cree en valores. Y nosotros tenemos que honrar nuestro voto y ese es el compromiso que asumimos a partir de diciembre con el nuevo rol que nos toque. Luis, en 2016 en el Congreso el kirchnerismo colaboró en sacar leyes, ¿no? Fue un trabajo casi de lógica nórdica y sueca, eso que se dio entre la oposición y el oficialismo a la hora de poner intereses partidarios e intentar avanzar en algunas lógicas comunes. Cambiemos o Juntos por el Cambio en este nuevo Congreso, con el peso que va a tener en diputados, no tanto en senadores, ¿va a estar alineado en ese tipo de lógica? Bueno, nosotros siempre vamos a tener la vocación de colaborar. Quiero, sí, solamente aclarar que la colaboración fue del peronismo con una vocación mucho más de diálogo y republicana que el kirchnerismo duro. Nosotros no logramos la aprobación de ningún paquete de medidas, pero eso claro, ya es anecdótico. El Frente para la Victoria no era la única. Exactamente, pero lo que sí quiero decirte es que a nosotros nos van a encontrar en una mesa de diálogo, en una mesa de negociación que implique decisiones para el bienestar colectivo de la sociedad, pero respetando, digamos, estos valores que la sociedad nos dijo, acá están ustedes, esto representamos nosotros. Pero siempre con un ánimo de colaboración, lógicamente. Ahora, ¿qué posibilidad de consenso interno va a tener Juntos por el Cambio o Cambiemos? La escuchamos a Elisa Carrió, anunciar su retiro de la política, su voluntad de renunciar a su banca. Hay un presidente en ejercicio que ha perdido una elección, aunque con una cantidad de votos muy interesante, pero ha perdido una elección y el poder se tiene o no se tiene. Una elección perdida para un líder de un espacio político es gravoso en alguna manera. ¿Cómo va a seguir funcionando este espacio Cambiemos de aquí en adelante para que ese peso se sienta de manera mancomunada y unificada en el Congreso y no se disperse en posiciones encontradas? Muy bien, porque Cambiemos representa valores, no detentar poder. La diferencia entre detentar poder o lo que te une es el poder es lo que nos diferencia del Frente de Todos. Cuando representás valores, representás cosas mucho más potentes, representás a la sociedad en el día a día desde otra perspectiva. Pero lo que vimos en Provincia de Buenos Aires con el cierre de campaña de María Eugenia Vidal, el nosotros con otros colores, sorprendió también. Fue sentido como un indicio de ruptura. No estaría tan tranquilo el escenario en ese sentido. No, en absoluto. A ver, a mí me parece que nosotros tenemos una coalición que es muy transparente y clara de cara a la sociedad, con 3 fuerzas políticas que habrá que ampliarlas porque tenemos peronismo que se ha integrado en el marco de la coalición de Juntos por el Cambio, como Miguel Pichetto, Juan Carlos Romero, hay otros actores que son parte de esta construcción colectiva.
Y el desafío que tenemos de aquí en adelante, de aquí en diciembre, es lógicamente no solamente fortalecer este mandato de la sociedad, sino de hacer este espacio un espacio que funcione como una coalición con un andamiaje institucionalizado en la mesa de discusión. Pero es la etapa que se viene. Ahora, a ver, el dato en la Argentina tiene que ver con una fuerza que obtuvo 2,5 millones de votos más allá de la derrota, del 11 de agosto hasta el 27 de octubre. ¿Eso indica un éxito de cara a la elección del último domingo o un error cometido en la estrategia de campaña al momento de las PASO? Esa remontada tiene mucho que ver con la propia mística y con un equipo de campaña que se puso al hombro la defensa de la representación de lo que nosotros considerábamos los valores republicanos que son necesarios para consolidar y construir un país en serio, sin atajos, sin mentiras y diciéndole la verdad a la frente. Obviamente que no alcanzó. Pero el esfuerzo no fue en vano. ¿No haber abrazado el aporte que podía representar Massa? No se trata de personalismos. Yo creo que, al contrario, los personalismos hacen mucho daño a la política en la Argentina. Y la diferencia de Cambiemos es que Cambiemos es una fuerza política que está sustentada en la institucionalidad de las fuerzas que la componen y no en nombres propios. Luis, el Cornejo en Mendoza ha sido muy clave, ¿no? Esa elección se dio vuelta a la provincia en términos de los resultados de las PASO y también aportó al crecimiento electoral de la fórmula en este último domingo. Cornejo va a tallar alineadamente con Mauricio Macri. Mauricio Macri va a poder tener el liderazgo con un Cornejo que ya enfrentaba de alguna manera alguna de las decisiones. Cornejo es parte de la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Radical en las 3 últimas convenciones ratificó su pertenencia a Juntos por el Cambio. Y Alfredo Cornejo, como todos los dirigentes del partido, estamos absolutamente convencidos que nuestra tarea es fortalecer al radicalismo y cuando el radicalismo se fortalece este espacio Juntos por el Cambio. Hay una lectura que dice que mientras que en el peronismo el poder logra alinear y galvaniza, en Cambiemos, en el macrismo particularmente, y podría aún extenderlo al radicalismo, el poder inquieta y no se sabe bien qué hacer con eso. ¿Cómo lo ves? No es tan así. A mí me parece que, a ver, los desafíos que nos tocó en estos 4 años fueron enormes como puntos de partida y creo que el saldo es ampliamente favorable independientemente del contexto económico, porque el contexto económico, Luciana, te marcó la cancha y marcó el resultado electoral. Pero con los desafíos, con lo que abordaste, con una Argentina que ganó muchísimo en transparencia, muchísimo en institucionalidad, con una Argentina que se manejó con la verdad y que sinceró cosas que eran muy fuertes pero que había que hacerlas, desde el manejo de las tarifas, con las estadísticas, enfrentar y no esconder la pobreza. Cuando pase el tiempo me parece que se va a dar una revalorización muy fuerte de lo que significó estos primeros años de gestión. Así que estamos de pie, consolidados, para honrar el mandato que nos dio la gente. ¿Hay alguna chance en la gobernabilidad? Porque, a ver, Chile presenta ejemplos de una sociedad que sale a la calle y obliga a la clase dirigente a torcer el rumbo de sus decisiones. El tarifazo fue una decisión del gobierno de Cambiemos muy problemática para la sociedad y el Frente de Todos cuestionó esa decisión. ¿Hay márgenes en esta Argentina que vos conocés muy profundamente en este camino de transición y en esta gobernabilidad que se tiene que dar para dar marcha atrás con el tarifazo? A ver, una cosa es un tarifazo, otra cosa es sincerar de manera gradual. Bueno, lo que yo creo que lo que necesitas en la Argentina, porque te diría que la tarea más dolorosa nos tocó hacer en estos 4 años, de un sinceramiento que no fue total, ¿Es que hicieron que de alguna manera ese sinceramiento, que no fue total, se parece a la tarea dura que tuvo que hacer Labaña y Duvalde antes de que asumiera Néstor Kirchner? Claro, pero con la diferencia que ahí las tarifas no incidían porque las tarifas estaban pisadas. Y en toda la década del kirchnerismo las tarifas se pisaron y pisar las tarifas se terminó pagando con los subsidios que en definitiva pagaba la gente a través de los impuestos. Entonces, cuando yo creo que no hay margen para esa ilusión de ese populismo que te da todo, bueno, es el desafío que va a tener el nuevo presidente y su gobierno de administrar con la verdad y de explicar a la verdad de los argentinos cuál es el camino. Alberto Fernández lo hemos visto hacer campaña con una inteligencia discursiva tal de
se ha mostrado capaz de hablarle a los distintos ejes que integran el Frente de Todos, que a veces se contradicen entre sí. ¿Qué margen tiene para seguir sosteniendo esa versatilidad a la hora de tomar decisiones de gobierno? No quiero anticiparme, quiero en primer lugar que transcurra esta transición y a partir del 10 de diciembre, bueno, evaluaremos el programa económico del presidente electo y las medidas que se tomen para emitir una opinión al respecto. Las decisiones que se tomaron el domingo, las decisiones que tomó el Banco Central, ¿estaban consensuadas de antemano o estuvieron consensuadas por lo menos en ese día, a lo largo de ese día, con el equipo de Alberto Fernández? No lo sé, sí sé que con el día después contaron con un fuerte respaldo del equipo económico de Alberto Fernández. De aquí a diciembre, ¿cuáles son los riesgos que tiene la gobernabilidad de esta gestión del presidente Macri? Bueno, el desafío de la gobernabilidad o algún riesgo tiene que ver, o evitar los riesgos, con la madurez de este proceso democrático de transición, que es inédito en la Argentina. O sea, que estás haciendo socio de la responsabilidad a Alberto Fernández. Es corresponsable Alberto Fernández y los actores políticos de la Argentina transcurrir con normalidad la transición de acá del 10 de diciembre. No solamente por la sociedad argentina, porque también hay un mundo que te observa. Y creo que esta Argentina, de que por primera vez desde 1928, creo que es el gobierno de Alvear, un presidente termine su mandato de manera normal, bueno, también nos marca el por qué a veces la Argentina es tan pendular con ciclos de crecimiento y de crisis recurrente. Y hay que evitarla. Este es el primer paso. Luis, ¿están ya planteándose en términos de coalición electoral y de gobierno un futuro electoral de medio término? Es decir, ¿la estrategia es dentro de 2 años? ¿Están mirando eso? A ver, el sistema político argentino quedó ordenado con una especie de dos coaliciones muy marcadas. Una con una visión republicana muy clara, que fue con un mensaje muy contundente y transparente a la sociedad, que es Juntos por el Cambio, y otra coalición con una impronta populista que también fue marcada y que es el Frente de Todos. De aquí en adelante yo puedo decirte que este espacio que nosotros representamos es un espacio con fuerte presente y mucho futuro. ¿Quieren volver? Esa es la pregunta. No se trata, de administrar la realidad con mucha responsabilidad. La realidad en el Parlamento, en el rol que nos toca, que creo que hay un Parlamento equilibrado, no hay margen en la Argentina para proyectos alocados desde el punto de vista hegemónico, aunque hay sectores duros que sí lo pregonan. Logramos un equilibrio que te puede dar una bocanada de aire fresco para resguardar libertades que son esenciales con la posición política que nosotros defendemos, y fundamentalmente porque, bueno, también tenemos responsabilidad de gobierno en los municipios, en ciudades, en provincias. Por lo tanto, cuando exista cordura, responsabilidad, visión de mediano y largo plazo, seguramente vamos a estar para acompañar. Cuando existan desvíos o intentos de atropellos, vamos a estar para poner freno. ¿Crees que Cristina Fernández de Kirchner puede ser la Cobos de Alberto Fernández? No lo sé. Me parece que Cristina Fernández de Kirchner es, digamos, el artífice de la construcción del Frente de Todos y, en definitiva, la responsable de la elección del actual presidente electo en la República. Y una cuestión más, el tema internacional de posicionamientos en relación, por ejemplo, a Venezuela ha sido muy clave en los meses de campaña en esta Argentina electoral. Nicolás Maduro felicitó a Cristina Fernández de Kirchner y a Alberto Fernández por el triunfo, y Alberto Fernández contestó con una alusión a la importancia de la democracia. ¿Crees que esa frase en el tuit de Alberto Fernández es significativa en términos de el modo en que ahora está, bueno, reposicionándose porque está cada vez más cerca del gobierno? Bueno, ojalá que sea así, porque a mí me parece que si hay algo alejado de una democracia representativa y republicana, tiene que ver con la Venezuela de Maduro. Ojalá, bueno, Alberto Fernández en su pragmatismo recupere lo que siempre pensó y que fue mutando en el marco de la campaña, pero no nos anticipemos y vamos a
a esperar que asuma y en función qué posición se adopte desde el Estado argentino. Y la última cuestión, Luis, en la medida en que estas dos coaliciones polarizadas han construido identidades diferentes, ese corrimiento eventual de Alberto Fernández a un centro más moderado, ¿le juega en contra a Cambiemos, que necesita la confrontación con la polarización populista que representaría, de acuerdo con la visión de Cambiemos, Cristina Fernández de Kirchner? En absoluto, ojalá se dé ese corrimiento, porque lo que nosotros pretendemos, tenemos una mirada de una Argentina que tenga una visión estratégica de inclusión con el mundo, de vincularse con el mundo, agroexportadora, que tenga la capacidad de generar valor agregado, inversión en educación. En la medida que existe ese corrimiento, ahí vamos a estar para acompañar. La competencia es para igualar, pero para arriba, no para abajo. Porque cuando igualás para abajo y, bueno, te toca recorrer el camino que ya recorrimos de este populismo mágico, no fue muy mal. Muchísimas gracias, Luis Naidenoff, realmente por este aporte. No, gracias a vos. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.